Y es que hago lo mismo, es que tú dices lo que dices, yo voy a mi país. ¿Por qué no has puesto esto? Página 6. ¿No has puesto otra? Página 6. Estaba buscando. Al final no supo lo que dice. Has puesto lo que supo. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta primera charla con la que abrimos este ciclo de conferencias de la mano de profesores de historia de la Universidad de Alicante. En el que de esta manera lo que pretendemos es una vez más arrojar luz y ayudarnos a entender lo que supone lo que celebramos este año, que estamos celebrando el 250 aniversario de lo que supuso el deslinde del término municipal de Monforte. Obviamente, uno de los objetivos principales es contextualizar históricamente qué es lo que supuso, qué es lo que ocurrió en este asunto. Hoy nos acompaña nuestra querida amiga Carmen Irles Vicente, a la que quiero agradecer hoy aquí la ayuda que nos ha prestado, porque llevamos muchísimos meses trabajando para concretar, buscar una fecha que lo hiciera posible. Ella es profesora titular de Historia Moderna y directora del Departamento de Historia en la Universidad de Alicante. Y también nos acompaña José Vicente Cabezuelo Pliego, que va a hacer magia esta noche aquí y nos va a enseñar tantas cosas. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a Monforte. Gracias. Bien, ante todo, buenas tardes a todos y a todas. Constituye una satisfacción para mí encontrarme hoy con todos ustedes y quiero manifestar, como comentaba la concejala de Cultura, yo estoy muy agradecida por darle las gracias, por supuesto, al excelentísimo ayuntamiento representado hoy por ella, dar las gracias también a José David, a Inma, José David se puso en contacto conmigo hace ya algunos meses para que hablásemos de este proyecto que felizmente se ha materializado y empezamos precisamente hoy con la primera de esas conferencias que proyectamos hace algún tiempo. Y bueno, constituye también para mí una enorme satisfacción presentar en esta primera conferencia a un compañero de departamento, a José Vicente Cabezuelo Pliego. Resulta una tarea bastante complicada hacer una breve síntesis ahora para comentarles a ustedes de forma abreviada necesariamente, porque José Vicente tiene una trayectoria académica muy amplia, tanto en el plano docente como investigador y de gestión universitaria. El tiempo de que disponemos es limitado y como él es el principal protagonista y sobre todo lo que nos va a contar, pues no quiero yo alargarme excesivamente. Trazaré un limitado bosquejo de algunas de las muchas actividades a que se ha venido dedicando desde su incorporación a la Universidad de Alicante hace ya unas cuantas décadas. Es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Alicante y compañero de departamento. Ha participado y dirigido diversos proyectos, grupos de investigación, de financiación tanto pública como privada. Ha coordinado más de una docena de seminarios, simposia nacionales e internacionales de su materia. Participado en multitud de congresos, coloquios,
Profesor invitado como conferenciante también de diferentes foros, tanto dentro de la península ibérica como en el extranjero. El doctor Cabezuelo es miembro de los consejos de redacción de diversas revistas especializadas de su ámbito, tanto nacionales como internacionales, y director de la revista Anales de la Universidad de Alicante, Historia Medieval. Creo que no por mucho tiempo, según me ha comentado. Como también forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Estudios Medievales y también creo que en este sentido quiere echar valores fuera, quiere mitigar y dedicarse, yo creo que mucho más a los temas de investigación que tanto le interesan. Es académico correspondiente de la Real Academia Alfonso X el Sabio de Murcia y además en el ámbito de la gestión universitaria ha ocupado bastantes cargos, entre otros el de vicerrector de estudiantes, vicerrector de ordenación académica y profesorado, director del campus iberoamericano de la Universidad de Alicante. Bien, sería inabarcable. Yo quiero ahora centrarme en sus líneas de investigación. Unas líneas de investigación que tienen en su punto de mira, sobre todo, el estudio de las instituciones de la Corona de Aragón en la Baja Edad Media, como también las minorías, la guerra, la zona de frontera. Aunque en Dialnet pueden hacer un seguimiento más exhaustivo de dichas líneas de trabajo y las publicaciones derivadas de ellas, sí que quisiera destacar algunos títulos. Por razones obvias no voy a entrar a comentar ni títulos de artículos ni de capítulos del libro. Si lo hiciera, no nos iríamos de aquí hasta bien entrada la madrugada y creo que no es cuestión. Me voy a limitar, por tanto, a citar algunos de sus libros, entre ellos alguno de carácter más local, como Documentos para la Historia del Valle de Elda, 1356-1370, o otros de ámbito más amplio, como La Guerra de los Dos Pedros en las tierras alicantinas. También Poder Público y Administración Territorial en el Reino de Valencia, 1239-1348, el oficio de la Procuración. En esta misma línea, la Curia de la Procuración, estructura de una magistratura medieval valenciana, o el más reciente, Formación y declive del Estado señorial de Bernat de Sarriá en el Reino de Valencia, finales del siglo XIII a 1335, publicado por la CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Gracias, Pepe, por haber hecho un hueco en tu apretada agenda para venir hasta Monforte a ilustrarnos sobre el tema segregación y reintegración de la aldea de Nompot a la villa de Alicante en el contexto de la Guerra de los Dos Pedros. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen, por tus cariñosas palabras, fruto, sin duda ninguna, del cariño mutuo de tantos y tantos años de batallas, de guerras, de luchas, de investigación y de amistad en el departamento. Bien, buenas tardes a todas y todos. Palabras, en primer lugar, de agradecimiento a quienes han hecho posible la organización y celebración de este ciclo de conferencias con motivo del 250 aniversario
deslinde. Imagino que el Ayuntamiento ha tenido mucho que ver. Aquí tenemos a la concejala de Cultura, a quien agradezco pues, fundamentalmente el tino, la sensibilidad de poner esto en conocimiento de la ciudadanía. Por supuesto, a José David, alumno de hace, bueno, algunos años, y desde luego también a la doctora Irle Vicente, a mi amiga Mari Carmen, porque es ella la que me ha traído aquí, ella es la que me cursó la invitación. Y cierto es que he tenido digamos, un otoño complicado, estos que se te aunan los asuntos, pero a ella, desde luego a Monforte, pero a ella no le podía decir que no. Bueno, ella ha referido el título de mi intervención. Esta intervención se sustenta en un trabajo que publiqué ahora hace 30 años, justo ahora hace 30 años, con un título muy parecido. No he querido traer el mismo título, aunque voy a hablar básicamente lo mismo, con nuevas aportaciones. Un trabajo que publiqué en 1995 en el homenaje a uno de los primeros maestros del medievalismo alicantino, en concreto a mi primer maestro, el homenaje a Juan Manuel del Estal, publicado en Anales de la Universidad de Alicante, Historia Medieval, en número 9. Bueno, pues hoy en esta conferencia, casi iba a decir, voy a presentarles, casi voy a volver a presentar en una performance, porque le he añadido, lógicamente, investigación mía de los últimos 30 años a la cuestión que aquí les traigo, que no es ni más ni menos que un caso de segregación, de éxito, de limitado éxito, que no pudo fructificar, lo siento por los monfortinos o nonpotinos, bueno, en este caso eran monfortinos de la época, no pudo fructificar por varias razones. La primera, por no acogerse a la mentalidad de la época, pues como señaló en su momento el siguiente ponente, el doctor Bernabé Gil, que lo van a tener la semana que viene. Va a ser a partir de la segunda mitad del siglo XVI, sobre todo a partir de 1570, cuando los procesos de segregación cobran cierta trascendencia, cierta notabilidad o profusión en las tierras valencianas. No fructifica por no acogerse a la mentalidad de la época y, en segundo lugar, por no acogerse a normativa alguna, dado que la argumentación de los segregacionistas, sus antepasados, giró en torno a la presentación conforme a derecho, aunque ellos lo disfrazaron de una supuesta traición al rey, o al menos el rey lo entendió así. Ahora verán ustedes que no fue ni una cosa ni la otra. Lo curioso del caso para mí no es el fracaso del intento, sino la mezcolanza de jurisdicciones, la real y la señorial, y sobre todo el originario éxito que tiene la desmembración municipal, y todo ello en un contexto bélico con la vecina Castilla, que presenta a estas tierras alicantinas, a estas tierras del medio del Vinalopó, como uno de los epicentros, como uno de los teatros de operaciones militares. Me estoy refiriendo a todo el proceso de disputas que surge entre la villa de Alicante y la aldea de Nonpot, que era como se conocía en aquel momento a mediados del siglo XIV. Las relaciones de dependencia entre Alicante en cuanto metrópoli urbana y Nonpot en cuanto aldea perimetral son muy antiguas. Creo que va a ser imposible encontrar una fecha concreta para establecer el momento de esa relación. Esta conexión la tenemos constatada durante la dominación islámica de estas tierras, fundamentalmente durante la época almohade, el periodo de dominación almohade sobre el Sharq al-Ándalus, pues sabemos que durante ese periodo Alicante resulta cabeza administrativa de una circunscripción territorial bastante amplia que recoge diversas alquerías y poblados fortificados, siendo uno de ellos Nonpot,
En alguna excavación, en algunos trabajos arqueológicos, esto lo tenemos constatado con una cronología que va de finales del siglo XII a mediados del siglo XIII. Les he trasladado un mapa, grosso modo sería ese término de Alicante bajo medieval, aunque el mapa refiere al término general de Alicante durante la Edad Moderna, porque no he encontrado, no tenemos los medievalistas un mapa, no hemos hecho un mapa del término de Alicante. Bueno, Juan Manuel Estal hizo uno, pero entendía que este es más claro porque básicamente está mejor hecho y refiere a lo que yo les quiero trasladar 4 siglos atrás. Bien, la conquista cristiano-castellana del territorio murciano, que es en el que se inserta Alicante y Non-Pot, efectuada a mediados de la década de 1240, no produce cambios significativos en esa relación de poder entre la aldea y la villa de Alicante. Así queda manifestado en 1252, cuando Alfonso X concede al concejo de la villa de Alicante un amplísimo alfoz que incorpora distintas aldeas, entre las que se encuentra Non-Pot, refrendando la vinculación de antaño existente al señalar que esas comunidades pasan en calidad de término a la villa y a sus pobladores. Les leo textual porque aparece en castellano, tal y como aparece en el diploma del rey sabio, así como nunca mexor las hubieron en tiempo de moros, con lo que vincula que ese vínculo, valga la redundancia, entre Non-Pot y Alicante, establecido en 1252, es muy anterior. Así existía ya en época islámica. Hay que pensar que se tratan de comunidades, y sobre esto vengo trabajando recientemente, que cuentan de antiguo con un término propio, más o menos definido y desde luego bien conocido por sus pobladores, que queda incorporado como término particular dentro del término general de la villa de Alicante. 4 años después de esa fecha, antes les hablaba de 1252, ahora me voy a 1256, Alfonso el Sabio abunda sobre lo mismo cuando, al confirmar a los vecinos de Alicante la partición y los heredamientos concedidos, vuelve a señalar a Non-Pot como término de la villa. Así como en 1261, cuando al conceder al concejo de Alicante el cabezaje que debían pagar los moros de su término. El cabezaje es un impuesto que se pagaba por cabeza, que pagaba cada moro, pero no cada uno, sino fundamentalmente los varones mayores de 16 años y las viudas, lo que se entendía por cabeza de familia, por así decir. Bueno, pues cuando concede a Alicante el cabezaje que deben pagar los moros, se está refiriendo a los de la propia villa, a los de la huerta, a los de otras alquerías y entre esas alquerías a los monfortinos, que yo llamaré desde ahora non-potinos. No sé si ese gentilicio existió en la época, pero es que la aldea o el lugar se denominaba Non-Pot y así aparecen los documentos. Es por ello que claramente a partir de 1252, como fecha referencial, la aldea de Non-Pot queda vinculada territorial y administrativamente a la villa de Alicante, y así se va a mantener durante toda la etapa de dominación castellana. La conquista y ocupación del Reino de Murcia, recuerden que era un territorio conquistado por Castilla, pues la conquista y ocupación del Reino de Murcia por Jaime II de Aragón en 1296 y la incorporación definitiva de las tierras situadas entre el río Segura y la frontera de Almizra. Si miran el mapa de la derecha lo ven perfectamente, en 1304, tampoco introduce cambios significativos en lo que aquí les traigo. Non-Pot sigue perteneciendo al término de Alicante. Non-Pot continúa siendo una aldea poblada en un porcentaje elevado por cristianos instalados allí desde la
época castellana, a pesar de contar también con cierto número de pobladores musulmanes. Sabemos que algunos de esos habitantes de origen castellano son expulsados de sus propiedades bajo acusación de colaboracionismo con Castilla en esa época de dominación aragonesa del Reino de Murcia, en algún caso injusta, como le sucede a un tal Bonanat de Fornell, que ya por apellidos se ve que no es castellano, a quien se le devuelve lo embargado. En cambio, a otros no. Tenemos el caso de un tal Miguel Díaz, propietario de tierras en Nompot, al que se le arrebatan las tierras por colaboracionista con Castilla y se le entregan a otro poblador. Durante todo el periodo vinculado a la guerra por el control del Reino de Murcia, de 1296 a 1304, repito, Nompot queda como aldea con respecto a la metrópoli alicantina, participando sus pobladores tanto de los privilegios de la villa como de los gravámenes que afectan a sus vecinos, pero no de todos, como ahora les contaré. No hay dudas que en ese momento la aldea de Nompot, o el lugar de Nompot, aparecen las dos denominaciones, cuenta con un pequeño órgano de gobierno propio, un consell con oficiales municipales que actúan en calidad de delegados de los de la villa matriz o, digamos, vigilados, por así decir, por los de la villa matriz. Localizada en el centro del valle medio del río Vinalopó, en torno a un pequeño cerro que corona un castillo de poco valor estratégico, la escasa población allí residente tiene en ese tiempo su seguridad como máxima preocupación. Y subrayo lo de seguridad por los hechos que van a acontecer años después. En el mismo verano de la conquista del Reino de Murcia, hablo de julio de 1296, tenemos la primera referencia al lugar, a Nompot. Tenemos la primera referencia a la existencia de un castillo y tenemos la primera referencia relativa al custodio del castillo, al alcaide del castillo, un tal Gautier Ruiz. En los albores del siglo XIV, en concreto en 1301, el alcaide del castillo, el tal Gautier Ruiz, escribe a Jaime II señalando su vínculo con la plaza desde tiempos de Alfonso el Sabio. El alcaide escribe al rey y le dice que me lo dio el castillo, que me lo dio el rey don Alfonso de Castilla, dice en su carta. En esa carta, Ruiz narra el estado calamitoso del castillo, así como su imposibilidad para abordar la restauración del mismo por falta de liquidez, de no ser con auxilio de la corona. Pide, por tanto, al rey ayuda financiera para su reconstrucción, indicando que de no obtenerla lo que va a hacer es renunciar a la alcaidía y devolver el castillo al rey. Y además dice, e faced de él, en el caso de que eso ocurriese, e faced de él lo que toviéredes por bien. Más allá de tratarse de un caballero de origen castellano, lo que llama la atención en un reino de Murcia en ese tiempo peleado por Castilla, donde las gentes de tal origen son apartadas de los puestos de responsabilidad y en algún caso incluso expulsados del territorio, lo que llama la atención más que esto es la presencia de un alcaide de esa cuna, es la presencia de un alcaide de origen castellano, más incluso que la situación ruinosa de la fortaleza, su imposibilidad de defensa y su más que probable pérdida en caso de ataque enemigo. Cabe decir que no es nada anormal que algunos alcaides de fortalezas, ante el lamentable o calamitoso estado de las mismas, la imposibilidad de su defensa y el probable castigo por negligencia en el servicio en caso de su pérdida, soliciten antes al rey la renuncia. Eso precisamente hará unos años después un nompotino, un tal Bernat de Junyent, respecto del colindante castillo de Agós que él custodia.
Pero Ruiz, el alcaide, el militar, no es el único preocupado por la salud, entre comillas, del castillo. Al mismo tiempo que se cursa esa carta, los lugareños giran otra al mismo destinatario, al rey, alarmado ante el estado del castillo. Escriben que es todo caído y derribado, poniendo como testigos a todos los caballeros del rey que pasan por aquí, camino de Elche, de Alicante o de Murcia. Y continúan escribiendo: está desemparado el yermo, que no y está ninguno, es decir, no hay nadie en el castillo está caído, está derribado y no hay tropa que lo vigile. Señalan haber solicitado a su alcaide las necesarias reparaciones y que éste les había contestado que no tenía medios y que sin ayuda no podía abordarlas. Por ello requieren ayuda al rey y en este caso la requieren para que la puebla, para que el lugar no se pierda. Dicen que si se perdiere será gran danno e menoscabo de toda la tierra. Es tiempo de guerra en todo el reino de Murcia, con episodios bélicos de tropas castellanas llegadas desde el interior de la meseta, cruzando los dominios del mal llamado infante Juan Manuel, con ánimo de recuperar este territorio para Castilla. Y hay miedo en todos los lugares, pero especialmente en Nompot, y así lo manifiestan sus pobladores respecto de un lugar sin protecciones naturales, y no hay más que dar una vuelta para mirar dónde están las montañas, y sin fortaleza donde protegerse. En una segunda carta, esos vecinos piden al rey ayuda en forma de tropa para defenderse de los enemigos castellanos, esgrimiendo su falta de efectivos humanos, pero ya no solo de soldados, sino de lugareños. Dice, somos poca gent. Hay muy pocos pobladores en ese momento en Nompot. El rey toma en consideración la solicitud de alcaide y lugareños respecto de la situación de la fortaleza y comienza a concederle privilegios. Voy a intentar ser breve. En 1301, durante 2 años, les concede que las cargas que Nompot tenía que pagar al rey las aplicasen en el castillo. En 1303 les prorroga esa carta o ese privilegio por 3 años. Y así sucesivamente cada 3 años hasta 1310, llega hasta 1313, porque el castillo no está acondicionado. Una década después, a lo que parece se mantiene el mismo problema. Aquí tenemos una foto, este es el castillo. Este es el castillo, como ustedes saben. Una década después se mantiene el mismo problema. En septiembre de 1319, el castillo, después de 10 años de meter ciertamente a lo que parece poca cantidad de dinero, el castillo sigue en pésimas condiciones, a pesar de que su entonces alcaide, Albargo Térrez, así se llama, se había comprometido a restaurarlo. El rey ya se toma en serio, ante la amenaza granadina, se toma en serio la restauración y concede a sus vecinos aquello que le correspondiese pagar respecto del impuesto del morabatí. El morabatí o monedaje es un impuesto que se paga cada 7 años al rey para que no devalúe la moneda. Entonces, lo que el rey Jaime II concede a los nompotinos es que lo que le tienen que pagar lo apliquen en las reformas, en la restauración del castillo, pero se da cuenta de que es muy poco y además de ese dinero les concede dinero en cuantía que yo desconozco porque no la he visto en la documentación, dinero procedente de la Bailía General del Reino de Valencia y de las rentas de los vecinos valles de Elda y Novelda. Y aquí es interesante porque ese dinero ya no se aplica solo a la restauración del castillo, sino se aplica a la restauración, David, a la restauración, digo David y a todos los monfortinos, pero en especial a un arqueólogo, a la restauración de los muros del lugar. Es decir, estamos hablando de una puebla murada, algo que imaginábamos
pero no teníamos ninguna noticia. En este momento sabemos de la existencia de este elemento defensivo, desconociendo pues, cuál era el perímetro, dónde estaban las puertas, es de imaginar que en los caminos, pero sabemos que en la segunda década del siglo XIV el lugar de Non Pot es un espacio perimetrado por una muralla. Respecto de la fortaleza, parece que a inicios de la cuarta década del siglo XIV, hablo en concreto del año 1331, en una inspección que el rey Alfonso IV ordena realizar a todas las plazas de la frontera sur del reino valenciano, el inspector que manda, un tal Bernat de Senesterra, cuando viene a Montfort se lleva una agradable sorpresa, y es que considera a su castillo con un nivel razonable en su arquitectura defensiva, con lo que cabe pensar que las reparaciones dispuestas y el dinero involucrado pues, en los últimos 30 años pues, esos dineros habían tenido su efecto. Poco antes, en el verano de 1329, se concierta una coalición cristiana entre la corona de Aragón y la corona de Castilla contra el reino de Granada, que terminará en un sonoro fracaso y pondrá en amenaza durante los años siguientes a toda la procuración de Orihuela, a todas las tierras de la frontera sur del reino de Valencia, con 2 ataques granadinos dirigidos por el famoso caudillo Ridwan, que arrasan, que devastan las tierras de la Vega Baja del Segura y tu querido Elche, Mari Carmen, el Bajo Vinalopó. Tras el segundo ataque, a inicios de abril de 1332, Alfonso IV se pone al frente de un ejército para dirigirse a estas tierras, a la frontera valenciana con Murcia, hecho que provoca la marcha de los granadinos y su repliegue a las bases de la frontera oriental de Huéscar, de los Vélez, de Vera. Aquí les traigo un mapa para que vean ese espacio del Reino de Murcia, un Reino de Murcia muy despoblado que permitía las entradas de los granadinos en tierras valencianas. Les señalo esa fecha de 1332 porque el rey visita Non Pot. Es curioso, el rey visita Non Pot junto con otros puntos del territorio y ordena extremar las medidas de vigilancia, aumentando el número de atalayas diurnas y escuchas nocturnas. En ese tiempo de guerra sabemos que los hombres de Non Pot quedan vinculados al servicio de vigilancia fronteriza, como va a ocurrir posteriormente en cada ocasión de peligro. Así, por ejemplo, lo tengo testimoniado durante la guerra de Castilla, de los 2 Pedros. No tengo más referencias de obras en el castillo de Non Pot hasta pasado medio siglo, en que se dispone desde la corona que se traiga hasta aquí, leo textualmente, un collar de ferre per a obs de la presó del castell de Non Pot, es decir, unas grandes cadenas de hierro para los trabajos que se están realizando en un espacio que es la cárcel ubicada dentro del castillo de Non Pot. Non Pot, como digo, es una pequeña comunidad humana, mayoritariamente de cristianos, que cuenta con algunas familias de origen islámico que a mediados del siglo XIV, producto fundamentalmente de la guerra, se ven aminoradas. Aún así, sabemos que se organizan como comunidad islámica, como Aljama, y que en 1387 esa comunidad ya debe ser importante porque tiene un cadí, tiene un juez, un tal Ali Abentot, que 5 años después lo vemos actuar de cadí en la morería de Elche. Un siglo después sabemos que hay un intento por recuperar la aljama musulmana de Monforte, lo que nos indica, hecho que nos indica o bien su pérdida o bien su decaimiento demográfico. Hay un intento de recuperar la comunidad musulmana en este lugar
con pobladores de las vecinas comunidades de los valles de Elda y de Novelda, pero sabemos que es un intento fallido. En cuanto a los cristianos, parece, como antes decía, que mayoritariamente son de origen castellano, demostrado a través de la mayoría de los apellidos de gente documentada, así como del estudio del habla realizado hace ya bastantes años por Vicent Rosselló, que refiere a arcaísmos castellanos fosilizados. La base económica nompotina en ese momento, le estoy hablando de básicamente la primera mitad del siglo XIV, es la agricultura, fundamentalmente cereal y vid, con una pequeña huerta irrigada a través de una red de acequias procedentes de fuentes, veneros y de, por supuesto, el propio río Vinalopó. Las dificultades defensivas de la Puebla hacen necesarias medidas en positivo para impedir la despoblación del lugar. En 1311, como ejemplo, y pese a las prohibiciones existentes, Jaime II ordena a las grandes villas del área, a Alicante, a Elche, a Orihuela y a Guardamar, permitir a los nompotinos que vendiesen su vino en esas villas, en esos lugares. Ello pese a que en otros momentos cristianos y musulmanes de aquí, de este lugar, junto con sus convecinos del Vinalopó, se saltan esas mismas inhibiciones, se saltan esas mismas prohibiciones para comerciar ilegalmente con las vecinas poblaciones de Castilla. Además, algunos de los pobladores varones de esta Puebla simultanean sus quehaceres agrícolas con oficios vinculados a la seguridad, cuando no la almogabaría. La almogabaría es el robo de animales y el rapto de personas, mayoritariamente musulmanas, pastores, muchos de ellos, pero en otras ocasiones es el que se ponga a tiro con ánimo de lucro. Contamos con referencias de nompotinos que actúan como escoltas de viajeros que transitan por los caminos del sur del Reino de Valencia. Localicé hace no mucho algunas noticias ciertamente interesantes de localidades valencianas, caso por ejemplo de Alcira, que tienen una iguala con las gentes de esta localidad para cada vez que alguno de sus vecinos tiene que venir, por las razones que sean, por estas tierras, que lugareños de aquí les ayuden, viajen con ellos como seguridad y como guías, lógicamente previo pago de su importe. Ello nos habla a las claras, al menos a mí así me lo parece, del carácter miliciano de buena parte de la población del lugar. Bien, el origen del intento segregacionista, y esto es de lo que yo quería hablar estableciendo este marco general, el origen del intento segregacionista de los nompotinos respecto de la metrópoli alicantina, hay que situarlo precisamente en estos momentos. Hay que situarlo en la donación que Alfonso IV el Benigno hace a su hijo Fernando a finales de diciembre de 1328, de buena parte de las tierras del sur del Reino de Valencia. En concreto, Orihuela, Callosa, Guardamar, Alicante, Elda, La Mola, Novelda, Aspe y, por supuesto, Nompot. A partir de esa fecha, de finales de 1328, prácticamente la totalidad de las tierras de la frontera survalenciana queda fuera del realengo, del control directo del rey, y vinculada en calidad de señorío, la inmensa mayoría vinculada al infante Fernando, salvo algunas propiedades, Elche y Crevillente a su hermano el infante Juan, y otros pequeños señoríos a señores relacionados con los infantes de Aragón. Serán las turbulentas relaciones entre el infante Fernando, el señor de estas tierras, y su medio hermano, su hermanastro Pedro IV, Pedro el Ceremonioso, las que
conviertan este área en bastión enemigo del rey dentro del propio Reino de Valencia, y las que, sin duda, hagan brotar los deseos independentistas de los aldeanos nonpotinos, seguramente por entonces ya enfrentados, abierta o veladamente, con la metrópoli. Las divergencias entre alicantinos y nonpotinos se muestran con motivo de la guerra de la Unión contra Pedro el Ceremonioso a finales de la década de 1340. El infante Fernando, señor de estas tierras, por entonces protegido en el vecino reino de Castilla por su tío Alfonso XI, rechaza una invitación de su medio hermano para ponerse del lado de las tropas reales y pasa a Valencia precisamente con el enemigo, pasa a Valencia capitaneando las tropas de la Unión contra el rey. En estos momentos de guerra civil en el reino de Valencia, el señorío del infante Fernando no se vuelca en ayuda de su señor y se mantiene fiel al rey. Aunque no todo, pues mientras sí lo hacen Orihuela y Alicante, los aldeanos de Nonpot, seguramente previendo una gratificación del infante o previamente pactada esa gratificación con el infante, se ponen de su lado y no del lado de Pedro IV. Y a este respecto conviene recordar, de un lado, el origen castellano de la población de Nonpot y de otro, el vínculo que en ese momento tiene con Castilla el infante Fernando. Tras la victoria de las fuerzas leales al rey sobre las unionistas, el territorio sur del reino se convierte en un espacio a vigilar por ser propiedad de un enemigo declarado de Pedro el Ceremonioso y por su situación fronteriza con un reino hostil casi desde el mismo momento de la entronización de quien va a ser su archienemigo, de Pedro I de Castilla, conocido como Pedro el Cruel. Tal es así que en junio de 1355 Fernando entrega en rehén los castillos de Orihuela y Alicante a Pedro el Cruel, cuyas guarniciones pasan a estar compuestas por tropa del infante, pero también por tropa castellana, a cambio de bienes y honores, con lo que la guerra estaba prácticamente hecha. El colofón a las hostilidades entre los homónimos contendientes, entre los dos Pedros, entre Pedro IV y Pedro I, es la guerra que va a iniciar justo en el verano del año siguiente, en el verano de 1356, conocida como Guerra de los Dos Pedros, conflicto que vuelve a poner en el disparadero a las tierras del señorío del infante Fernando y que sirve para que las aspiraciones independentistas de los nonpotinos se vean coronadas por el éxito. Es pues en ese tiempo cuando se produce la consecución del título de villa por parte de la aldea y su consiguiente segregación, si bien temporal, de Alicante, así como el cambio de denominación de la puebla, que de Nonpot pasa a llamarse Montfort. Pero ocasión de la guerra, así dice el documento que 10 años después firma Pedro el Ceremonioso para revertir esta situación y devolver a Montfort a su nombre y a Alicante. Pero ocasión de la guerra, pero lo que sabemos que no es por la guerra, que es mucho, o al menos un poco antes de la guerra de Castilla, cuando se produce este cambio, esta conversión en villa, esta separación de Alicante y este nuevo cambio del nombre. Hace unos años, analizando un libro de cuentas del infante Fernando, correspondiente a la anualidad de 1355, la guerra comienza en 1356, en una de las entradas, un libro de cuentas donde aparecen ingresos y gastos. Pues en uno de los gastos, les leo textualmente, ítem, una entrada, posen data la cor, los 20 cafices de forment,
deu cafices de panís, e deu cafices d'alcandía que el señor infant mana donar al Consell de Montfort. Es decir, señala pues, una serie de cereales que el infante manda al Consell de Montfort, 1355. Ya no es Nompot, es Montfort. Por tanto, no es per ocasión de la guerra, ese hecho sucede antes. El topónimo que sustituye al hasta entonces habitual Nompot es una realidad ya en 1355, seguramente lo sea incluso antes. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Estoy esperando encontrarme un documento que refiera si es en la época de la Unión o es posterior, pero de momento no tengo la certeza. Ahora, sé que es entre el 48 y el 55 con total seguridad. En cuanto a las razones que motivan el cambio de denominación y el cambio de jurisdicción, pues parece que esto se debe al apoyo de los aldeanos nompotinos a Fernando IV en la causa de la Unión y en los hechos que a continuación van a ocurrir. Y el infante, como premio a ese apoyo, los segrega de Alicante y los convierte en villa, cambiando además el nombre de la villa, que no me extrañaría que incluso fuese a propuesta de los propios lugareños. Pero esto es una suposición mía. Cuando a finales de 1357 el infante regresa a la soberanía del rey de Aragón, el infante Fernando es hermanastro de Pedro IV, está peleado con él desde prácticamente siempre, pero en 1357, en diciembre de 1357, hacen las paces. Fernando vuelve a la soberanía de Aragón y recupera todas sus posesiones en el sur del reino de Valencia. Bueno, aún así, habiendo sucedido esto, no cambia la nueva situación. Montfort, ya Montfort, sigue siendo independiente, es villa independiente de la contribución, jurisdicción y término de Alicante. Lo que a mí me sugiere esto es que lo que parece evidente es que Pedro IV, que ha traído a su hermanastro, no quiere molestarle ahora trasladándole, oye, pues ahora cambia lo que la jurisdicción de los monfortinos, trasládalos de nuevo a Alicante y llama a los nompotinos. El rey no quiere molestar a su hermano con lo que entiende una minucia, pero que veremos que no es tal. El rey tiene un gran resentimiento contra su hermano y veremos que también tiene un gran resentimiento contra los habitantes de este lugar, que va a mostrar, porque Pedro IV era muy vengativo, iba a decir muy canalla, pero me están grabando y no lo debo decir, muy vengativo, y si no que se lo digan a los unionistas, que se las hizo pasar canutas. Bien, este resentimiento, dejémoslo así, este resentimiento lo va a mostrar tras la finalización de la guerra contra Castilla, dando verosimilitud a la denuncia que contra los monfortinos le presentan los alicantinos. Desde luego no responde a esa falta de lealtad a la corona que dicen los alicantinos de los nompotinos, no responde el hecho de que en 1362 el rey ordenase al infante derruir Montfort. Ordena que lo derruyan, del mismo modo que ordena que derruyan también la Puebla, el lugar de Aspe, pero lo hacen por las dificultades de defensa que tienen estas dos pueblas, las dificultades de defensa y el miedo que tiene el rey de Aragón de que en caso de su pérdida y ocupación por parte de los castellanos las utilizasen tanto a Aspe como a Montfort como base para atacar otros puntos del Bajo Vinalopó y del Alacantí.
La asunción del topónimo Montfort y de su condición de villa independiente respecto de Alicante por la propia Cancillería que estamos viendo, aparecen documentos relativos a Montfort, va a ser un espejismo. Va a ser un espejismo porque el mismo día en que muere el infante Fernando, que muere el 16 de julio de 1363, muere porque su hermano, el rey, ordena que lo maten. Por eso muere. O sea, justo en el mismo momento en que el rey ordena matar a su medio hermano Fernando, el señor de estas tierras, escribe, el rey manda escribir a prácticamente todas las posesiones de su hermanastro, comunicando la muerte, la desgraciada muerte de su señor, y ordenándoles que le habían de prestar juramento y homenaje a través de una serie de diputados nominados con esa credencial. Al mes siguiente hace lo propio, vuelve otra vez a escribir a prácticamente todos los lugares, y entre ellos está Montfort y Alicante, pero también está Albarracín y el resto de posesiones del sur del reino. Ordena a estas localidades que envían síndicos y procuradores para que le reconozcan no como rey, sino como señor de estas tierras. A finales de ese año 1363 se va a producir una gran ofensiva castellana sobre las tierras del Vinalopó medio y bajo, que conduce a la pérdida de una serie de poblaciones, entre las cuales está Montfort. Hay quien duda, desde un punto de vista historiográfico, del compromiso de los pobladores de este último lugar, de Montfort, en su defensa frente a los invasores, acusándoles de entregar la plaza al enemigo meseteño sin oponer resistencia. Quizá fuese lo ocurrido, porque yo no lo tengo constatado para Montfort, pero sí lo tengo constatado para otros lugares. Sucede en Aspe, sucede en Villena, sucede en Novelda, sucede en Guardamar, sucede en Elda. El caso de Elda es terrible. Aquí sabemos que un tal Rodrigo de Ganga, un cristiano, acompañado de un grupo de musulmanes de la morería eldense, asalta el castillo, matan a toda la guarnición, les cortan las cabezas, las hincan en unas picas y bajan río abajo a donde estaba Pedro I con su tropa, cerca de Elche, para presentarle esas cabezas con las picas y las llaves, poco menos diciéndoles: no necesitáis venir a Elda, que ya la hemos conquistado por vosotros. Bien, en esos casos, como quizá el caso de Montfort, en el que no aparece documentación, no aparece qué es lo que sucede, pero sí que da la sensación de que se rinden al enemigo castellano, hay que decir, en la descarga de todos esos lugares, no solamente de Monforte, que tal proceder claramente fue por miedo ante la imposibilidad de defenderse de un ejército bien formado, con máquinas de guerra, y la firme creencia de que iban a ser todos pasados a cuchillo, iban a ser todos ajusticiados de plantear resistencia al rey de Castilla. Cierto que a Pedro el Ceremonioso, a Pedro IV, le molesta, le irrita la falta de valentía de estas poblaciones y procede en consecuencia, aunque él es perfectamente conocedor de la imposibilidad de defensa de esos lugares frente a un ejército, a una caballería con máquinas de guerra. También yo entiendo que en la decisión de Pedro IV, que aquí les traigo, hay, por un lado, un componente simbólico, que es castigar a su hermano Fernando, ya difunto en ese momento,
en una decisión tomada por él sin ser consensuada con el rey, el hecho de que Fernando unilateralmente decida sacar del término de Alicante a Montfort y convertirlo en villa sin haber contado con él. Por tanto, un componente simbólico es decir, bueno, el que manda soy yo. Y luego también un componente político de premiar la fidelidad de los alicantinos frente a la supuesta traición de los aldeanos nompotinos. Finalizada la contienda en estas tierras, a mediados de 1366 y recuperadas todas las plazas ocupadas por Castilla, Pedro el Ceremonioso inicia un proceso de reparación económica y demográfica de la región sobre la base de concesión de privilegios y exenciones de todo tipo que sirven tanto como premio a la fidelidad a la corona, cuanto de revulsivo para tratar de reintegrar a las comunidades maltrechas por la guerra. En estos primeros momentos, tras la guerra, Montfort sigue siendo independiente. Dentro de ese contexto de recuperación se manifiesta de nuevo la polémica entre Alicante y Montfort. Si bien en esta ocasión el pronunciamiento real queda del lado de la primera, queda del lado de Alicante. La villa de Alicante se muestra durante toda la guerra como bastión de la Casa de Aragón frente a los castellanos, eso es cierto. No así Montfort, que una vez finalizada la contienda es acusada por los alicantinos de traición y colaboracionismo con el enemigo. Importantes y decisivas pruebas hubieron de aportar estos, ya que el rey considera demostrada la traición, que consiste, según aparece en los documentos, en que los habitantes de Nompot actúan del lado de los castellanos, asesinando y robando a los alicantinos y luego vendiendo ese producto de la depredación en mercados castellanos y aragoneses. Ante tamaño delito para el rey, este ordena a la máxima autoridad política y judicial del territorio, al procurador de las tierras de más allá de Gijona, abrir una investigación, ver si esos hechos son ciertos para castigar, dice, severamente a los culpables. Es más que probable, según entiendo yo, que estas acusaciones refieran a la rendición del lugar que antes les refería a finales de 1363 y el enrolamiento, según algún documento desliza, de algunos de sus vecinos, de los nompotinos, claramente por obligación, pero esto al rey le da igual, claramente por obligación, en la hueste castellana. Sin duda alguna, todos estos infortunios hacen que Pedro IV se decida por agradecer la fidelidad mostrada por Alicante con gran número de privilegios y donaciones durante esos primeros momentos de paz. Uno de ellos, uno de esos privilegios, a súplica de los alicantinos, sirve para devolver Montfort a su término, de nuevo convertido en aldea. El rey conoce a través de munícipes y prohombres de Alicante que desde los tiempos de la conquista Nompot había quedado vinculado a dicha villa y que en vida del infante Fernando, éste, actuando a su juicio contra derecho, aunque tampoco necesitaba ningún derecho, porque el territorio era suyo y podía hacer con él aquello que considerase, pero los alicantinos dicen que yendo contra derecho segrega a Alicante, de Alicante la aldea, la erige en villa y la cambia de nombre. Dispuesto el rey a resarcir ese hecho, según él, contraderecho de su hermano Fernando, el 5 de octubre de 1366 ordena la reducción y sujeción de Nompot a la villa de Alicante en calidad de aldea, tal y como decía había sido desde siempre, sin duda antes de la intervención del infante. Concede a los alicantinos a perpetuidad proceder y tratar con respeto, veremos que esto los alicantinos no lo cumplen, a los habitantes de la Puebla, y además promete, de un lado, es una cosa muy curiosa,
porque les promete a los alicantinos nunca separar a la villa de Alicante de la corona de Aragón, al tiempo que promete que nunca separaría a Monforte de Alicante. El documento es precioso. Dice, ipsum locum semper unitum, no se preocupen, que se lo voy a traducir, o directamente ya se lo traduzco. Lo que dice, Alicante nunca se separará del real patrimonio, nunca se separará de la corona, y Monforte nunca se separará de Alicante, y quedará este lugar siempre unido, fijo e incorporado a la villa de Alicante, tanto como un miembro a su cuerpo principal. O sea, el documento es precioso, pero esto pues, me imagino que sería una coz para los nonpotinos. Finalmente, impone a los habitantes de la aldea que en adelante y para siempre se tengan como tal, se tengan como aldea de Alicante, no villa, y se vuelvan a conocer como nonpot, no Montfort. La deslealtad, a juicio del rey, de esos vecinos pesará más que la imposibilidad de estos de defender sus casas, sus bienes, sus familias y sus personas. Tal deservicio es considerado traición, pero no le ocurre esto únicamente a Nonpot, le ocurre a otras poblaciones, fundamentalmente pueblos de cristianos. Desconozco no, Villena y Elda están en la misma situación y no les sucede nada porque son pueblos de moros. Pero esto le ocurre a Guardamar y con Guardamar hace lo mismo, lo reduce a aldea, el rey, y lo vincula al término de Orihuela. Pero a pesar de la rotundidad del privilegio, los lugareños de Nonpot continúan en su deseo segregacionista y rivalidad con la metrópoli. Lo cierto es que la comunidad nonpotina, pese a su dependencia jurisdiccional respecto a Alicante, pues mantiene un consell vecinal, un órgano de gobierno propio que atiende a asuntos relacionados única y exclusivamente con cuestiones comunitarias. Y tengo varias referencias. Creo que ya me estoy pasando, si me permiten 5 minutos termino. Tengo varias referencias a que al menos los alicantinos y el rey permite que la aldea tenga un pequeño autogobierno para cuestiones propias. Las contribuciones vecinales dan pie a los aldeanos para iniciar de nuevo su guerra particular contra la villa de Alicante. Sintiéndose agraviados, en el verano de 1367 informan al rey de cómo los jurados y prohombres de la villa matriz les vienen molestando en un uso antiguo existente entre ambas comunidades antes de que el infante hubiese intervenido en la forma que intervino acerca de las contribuciones que debían realizar los nonpotinos y otras con las que no debían ser gravados, impuestos que no debían pagar. Estas últimas, refrendadas por la corona, tenían como motivación la propia ubicación del lugar y el hecho de que en numerosas ocasiones sus habitantes habían de prestar servicios militares al rey, dado que cuando entraban almogávares musulmanes en estas tierras eran los nonpotinos los encargados de perseguirlo, lo que les suponía ciertos gastos, ciertos dispendios que habían de ser aliviados con su no participación en determinadas contribuciones, en determinadas cargas municipales que ahora los alicantinos querían que pagasen. Durante los 2 años siguientes, 1367-1368, las disputas acerca de las contribuciones entre las dos comunidades mantienen ocupada a la judicatura real. Si bien, verán ustedes, no es solo una disputa hacendística, pues los habitantes de Nonpot, escudándose en esos supuestos agravios a que se ven sometidos constantemente por parte de la metrópoli, solicitan al rey formalmente, oficialmente, ser separados de Alicante y convertidos de nuevo en villa, pero esta vez por el rey.
A finales de junio de 1369, Pedro el Ceremonioso ordena a uno de los más prestigiosos juristas de la ciudad de Valencia, un tal Bernat d'Alpicat, ocuparse de todas las cuestiones que estaban llenando pues, el Tribunal Real entre alicantinos y nonpotinos acerca de qué contribuciones debían pagar y cuáles no, y sobre todo, y esto es lo más importante, acerca de los capítulos que los habitantes de este lugar le habían enviado al rey, donde le exponían la idea de la segregación por las razones antes señaladas. La labor del letrado pues, era conocer todo el proceso, estudiarlo y presentarlo para su resolución ante el Consejo del Rey, de estar presente en Valencia. De no estar, tenía que hacer lo mismo y con el asesoramiento de un grupo importante de jurisperitos y doctores en Derecho que analizarían los méritos y méritos de cada una de las partes, resolver según fuero derecho y razón. En este momento, además, tanto alicantinos como nonpotinos tienen enviados, tienen desplazados a Valencia a sus procuradores, a su coste, que lo que se están haciendo es, se están encargando de hacer valer los derechos de cada una de las partes ante el juez especial nombrado por el rey. Sabemos que algo más de 3 meses es lo que tarda Bernat d'Alpicat en presentar el estudio, en presentar ese estudio al rey. Porque además se lo presenta al rey porque el rey estaba en ese momento en Valencia. Es así que a finales de octubre de 1369, el 29 de octubre de 1369, el rey procede a resolver. En el documento sancionador, que afortunadamente lo tenemos, y es muy amplio y lo he podido analizar con cierta profundidad, se recapitula acerca de los orígenes de la cuestión entre Alicante y Nonpot, entre Nonpot y Alicante, donde los nonpotinos se quejan del maltrato, de graves daños y de opresiones, tanto en impuestos como en otras cuestiones que los alicantinos practican sobre ellos, razón por la cual argumentan los aldeanos, y esto parece muy rotundo, el lugar se estaba despoblando. Es decir, la mala gestión de Alicante sobre Nonpot hace que el lugar se esté despoblando. Los habitantes de este lugar, que supuestamente se está despoblando, solo encuentran como solución pues, la de salir del gobierno de Alicante y que el rey los vuelva a declarar independientes, concediéndoles un término privativo, un término propio. A la vista de todo ello, Pedro IV, rodeado de peritos en derecho, procede al análisis de la documentación que previamente, el rey no es jurista, que previamente ya le han dado bien estudiada, donde aparece toda la relación de documentos, que los tengo aquí, pero bueno, antes de que alguno se duerma o se desmaye, no lo voy a referir. Aparece todo el listado de documentos que analicen y entre ellos está algo superfluo que para el rey cuenta mucho, y es el hecho de que Nonpot siempre hubiese pertenecido al término de Alicante y que, salvo en un determinado momento en el que, por razones sin justificar, repito, tampoco las tenía que justificar el señor Infante porque era de su propiedad, lo saca de Alicante y lo eleva a categoría de villa. Bien. Considerando todos esos considerandos, el rey dictamina que Nonpot debe quedar a perpetuidad dentro de la jurisdicción, término y contribución de Alicante. Y así lo deja de manera firme y taxativa. Pese a la firmeza de la sentencia, la rivalidad con Alicante se va a mantener lo que resta de Edad Media, y ya verán ustedes cómo el doctor Bernabé también les traslada que a lo largo de toda la Edad Moderna.
demostrado para el ámbito medieval que, a pesar de la rotundidad de esa sentencia, 20 años después, en la década de los 90 del siglo XIV, se reinician de nuevo los pleitos entre ambas comunidades, en los que los alicantinos acusan a los de Nompot de adeudarles ciertas cantidades de dinero, mientras que los nompotinos denuncian a los gestores de la villa de malversación de fondos públicos, esto que está tan de moda, y el mal funcionamiento de las instituciones municipales. Así lo vamos a ver, repito, durante el siglo XV, y estos conflictos se van a mantener a lo largo de la Edad Moderna hasta que, a principios del siglo XVIII, Monforte ya cobra independencia respecto de Alicante. Y ahora sí que finalizo, y no veo ni muertos ni heridos. Finalizo señalando mi agradecimiento hacia quienes han organizado este ciclo de conferencias por haberme invitado, porque creo que la conmemoración merece la pena. Es el 250 aniversario del deslinde, del amojonamiento de Monforte. Déjenme que les traiga una primicia, solo una primicia. Deslindes hubo muchos a lo largo de la historia, previos al de 1775. Hubo muchos entre la conquista castellana de mediados de los 40 y 1775. Hubo uno muy importante, muy importante, en 1381, movido por la vecina Novelda, que decide unilateralmente ensanchar sus términos, y esto mueve a todos los vecinos, por supuesto a Nompot, y tirando de Nompot a Alicante, y esto ya parece más serio. Y en 1381 se produce un amojonamiento general del término de Novelda, que reamojona todo el término del medio Vinalopó. Bueno, este no es. Esto es el de la guerra. En lo que refiere a el área occidental del término de Montfort respecto de Villena, ese sería el amojonamiento de 1381, que curiosamente coincide en mucho con el término actual de Monforte, del Cid actual. Aquí yo he podido localizar algunos mojones, otros no se pueden localizar, y eso que he utilizado programas de información de cartografía, he estado trabajando con cartógrafos, con geógrafos, con gente del territorio, porque los mojones aparecen puestos en cañadas con la nomenclatura del siglo XIV, la cañada de Antoni Seva, la cañada de Jaume Seva, la cañada de Antoni Pérez, un lugar donde hay una peña roya casi tallada, pero aún así, como ven, aunque está marcado, porque lo que me interesaba reseñar era el término de Novelda, si ven la parte de la derecha, está refiriendo a todos los puntos, desde el centro de lo que llama la Millana o Cuasi de la Serra de la Almadraba, donde hay una carrasca, había que poner un mojón. ¿Dónde está la Millana? Pues lo hemos identificado ahí. Al pie de la sierra, donde hay una peña roya, en la parte de arriba de la cañada de Antoni Pérez, en la cañada llamada de Jaume Seva. Bueno, ahí tienen el perfil de la parte occidental de Monforte respecto de Novelda y de Petrer en 1381. Muchísimas gracias por su atención. Muchas
muchas gracias, Pepe, por Me he pasado. La ciencia tiene esto. Y la falta de control. Estas luchas continuadas por los nonpotinos o monfortinos de las redes de ese término general de Alicante. La verdad es que a mí me ha recordado mucho esta pugna, estos intentos reiteradamente fracasados con los vividos también por los vecinos del sur, el pleito de reversión a la corona de Elche. Intentos que requirieron del paso de muchos siglos, pero bueno, al final todo se consigue. Bien, si alguien quiere plantear alguna cuestión a nuestro ponente, este es el momento. Sí. Me ha parecido muy interesante esa última diapositiva. Imaginaba. Imaginaba. Sí, porque aquí en Monforte tenemos especial interés en conocer los nombramientos previos a 1714, por el hecho de que Jorge Juan, el famoso Jorge Juan, el sabio español, nació en el Fondonet. El Fondonet actualmente forma parte del término de Novelda, pero bueno, siempre han existido por ahí los comentarios, los rumores, tal vez el interés de los monfortinos, porque Jorge Juan hubiese nacido en Monforte, de que anteriormente al nacimiento de Jorge Juan, el término de Novelda, el lindero con el de Monforte, no estaba donde está actualmente, sino que estaba desplazado más hacia el norte. Por lo tanto, la casa donde nació Jorge Juan, en 1713, que nació él, posiblemente, como es anterior al mejoramiento de 1714, donde sí marca perfectamente que ese territorio pertenece a Novelda, que podía haber sido de Monforte, ¿no? Entonces, si ahora en la coincidencia del amojonamiento de 1381 es casi coincidente con el actual, pues bueno, evidentemente sé que despeja en parte la duda de que previo a 1713 el amojonamiento incluyera ese territorio de donde nació Jorge Juan en el término de Monforte, ¿no? No quisiera yo entrar en terreno tan pantanoso. A mí me interesa, me interesa porque vengo del Valle Medio del Vinalopó, me he criado en Elda y me siento pues muy alicantino, muy eldense, muy del Vinalopó. A mí lo que me interesaba en mi estudio es conocer el origen de los términos municipales actuales. ¿Cuándo aparecen los términos? En muchos casos, sabemos que han habido pleitos de época medieval cristiana. Lo que yo pretendo estudiar y demostrar es que en muchos casos esos términos son de origen islámico. Más allá de que esas pequeñas alquerías tuviesen unos términos laxos que permitían el ingreso de los vecinos y que es con la llegada de los cristianos y la aplicación del derecho común, del derecho romano, en el que se establece la propiedad. El mojón es aquí y tu cabra ya no puede entrar. En el mundo islámico, el derecho islámico va por otra vía, pero esto no significa que las alquerías no tuviesen sus propios términos, conocidos por sus vecinos. He encontrado documentación en el archivo de la Corona de Aragón, documentación del siglo XIV, que refiere a pleitos de musulmanes que ya en el siglo XII están peleándose por la cabecera de un valle, a quien corresponde, y uno dice que es de una localidad y otra es de otra. Respecto a lo que aquí les traigo, tuve la suerte hace algunos años de encontrar un gran proceso, un proceso de 60 u 80 folios que tiene que ver con el amojonamiento general del medio Vinalopó por obra y gracia de
los musulmanes de Villena, que entienden que su término es muy pequeño y que cuando sacan los animales a pastar enseguida se meten en el término de al lado, y entonces los moros de al lado pues le quitan las cabras y le dicen al rey que no puede ser, que tienen que tener un término más grande porque ellos tenían en origen un término más grande. Y hay un pleito en que aparecen pues, musulmanes que recuerdan cómo su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo decía que el término empezaba aquí, acababa allá. Y es ahí lo que me lleva a mí a estudiar, intentar recomponer algunos términos, buscándoles ese origen, que en algún caso, en los de las tierras del centro y sur de la actual Comunidad Valenciana, claramente son de origen islámico. No entro en lo de Jorge Juan, ya no sé, porque yo algunos de los mojones que ahí he puesto, unos los he podido identificar y he trabajado con cartógrafos, gente de ordenación del territorio, lugareños que conocen bien la zona, pero es que algunos topónimos han desaparecido, cuevas que han desaparecido. En algún momento se señala que se ponga el mojón debajo de una carrasca. ¿Dónde está esa carrasca? Entonces, aparecen topónimos que hemos podido identificar porque dicen que se vinculan a cañadas, y hemos visto cañadas más allá de la alteración humana que algunas de esas cañadas han sufrido. Ya no tanto en esta vertiente. Imagínense la vertiente que da a Elda, con todas las canteras y todo el, digamos, destrozo, entre comillas, que el efecto del ser humano ha causado en esa geografía, en ese paisaje. Por tanto, es muy difícil la aparición de un montón de cañadas. ¿Cuál era la cañada exacta a la que se refería? Sabemos más o menos dónde está, pero no sabemos si está aquí o 100 metros más arriba. En este caso, digamos, la línea divisoria entre los términos de Novelda y Monforte ahora queda bastante claro, y posiblemente en aquella época también, porque parte desde una zona concreta del río Inolopó y de una loma que hay entre los dos términos, por la mitad de la loma, y es una línea recta, evidentemente ficticia, pero que desemboca en el comienzo de lo que llaman la Sierra Larga o la Serreta, ¿no? Entonces esa línea no está sujeta, digamos, a cañadas, ni a árboles, ni a otro tipo de cosas, porque es una línea visual, ¿no?, que va desde la Lomica, como decimos, hasta allí, ¿no? Entonces, yo por lo que veo ahí en ese plano, en ese mapa, parece que coincide más o menos con lo que es actualmente, ¿no? Puede ser. No sé si... Creo que coincidimos. ¿Alguna cuestión más que plantear? Si no es así, pues agradecerles su presencia y convocarles para el próximo jueves 13, que el profesor David Bernabé Gil nos hablará sobre el consistorio monfortino en el siglo XVII, grupos de poder, intervenciones regias y hacienda local. Bueno, gracias.